Aunque se empezó a plantar en Asia Central hace unos 12.000 años, la mención más antigua del cannabis es en un escrito del emperador chino Shen Nung en el 2727 a.C. Se supone que él ya lo usaba como medicación para el reuma, la gota, la malaria e, irónicamente, para concentrarse. Mientras tanto, en la zona de la India y el Nepal se usaba en rituales para hacer bang, una infusión para liberar tensiones. Pero el cannabis no se extendió por el mundo por sus efectos sobre el cuerpo, sino por su variante industrial y menos psicoactiva, el cáñamo. Por su resistencia y duración, esta fibra ha acompañado a la humanidad desde el primer folio imprimido en China en el siglo II hasta las velas de los barcos de Cristóbal Colón o la primera bandera de Estados Unidos. ¿Cómo dio esta planta la vuelta al mundo? Aunque hay varias teorías, parece que llegó al norte de Europa hacia el año 500 a.C. de la mano de los escitas, un pueblo nómada. Pero para entonces ya se había extendido también por Oriente Medio hasta el norte de África, desde donde llegaron semillas al sur de Europa. Griegos, romanos y vikingos usaron el cannabis durante siglos como medicina o para hacer cuerdas, velas y otros tejidos. Su popularidad no dejó de aumentar, llegando a impulsar los barcos de los colonizadores españoles a través del Atlántico. En el siglo XVI se extendieron su cultivo primero en Chile y después por toda Latinoamérica, aunque según algunos historiadores los indígenas ya conocían el cáñamo. Pocas décadas después, Enrique VIII mandaba plantar miles de hectáreas de esta planta en Inglaterra para impulsar su propia aventura imperialista, y así llegó el cannabis a Norteamérica, donde se convirtió en un cultivo imprescindible. Calma, que no nos hemos olvidado del hachís. Esta pasta hecha con la resina del cannabis la inventaron los musulmanes alrededor del año 1000, después de que el Corán prohibiera el alcohol. Su uso comestible y recreativo se puso muy de moda en los siglos siguientes en Oriente Medio y el norte de África. Y en el siglo XVIII, Napoleón se lo dio a sus tropas acuarteladas en Egipto, que a su vez lo trajeron a Europa. ¿Pero cuándo se empezó con los porros? Aunque el cannabis ya se había comido, bebido e inhalado en algunos rituales, fue a partir del siglo XVI cuando se empezó a liar frecuentemente, a medida que el tabaco también ganaba terreno desde las Américas hasta Asia. En 1850 el cannabis llegó a Jamaica en los bolsillos de los esclavos indios traídos por Inglaterra, que por aquel entonces dominaba ambos países. Por eso, muchos de los términos de la cultura canábica, incluido ganja, vienen de la India. A principios del siglo XX, tras la Revolución Mexicana, una ola de migración hacia Estados Unidos popularizó de nuevo los porros en el país de la ley seca. Sí, de nuevo, porque según algunas fuentes, los padres fundadores de los Estados Unidos ya habían cultivado e incluso fumado cannabis en alguna ocasión. En los años 30, sin embargo, la Iglesia y los sectores conservadores tiraron de la prensa sensacionalista para asociar a los mexicanos, los negros y la marihuana con la delincuencia, hasta que en el año 37 se prohibió todo cultivo de cáñamo. La politización de la marihuana se hizo evidente en los años 60, cuando el gobierno admitió que se había equivocado, que la marihuana no volvía a la gente violenta, sino pacifista. Demasiado pacifista, de hecho, para legalizarla, no fuera que sus ejércitos se volvieran blandos en plena Guerra Fría. Después de todo este viaje, desde el 2012, cada vez más estados están legalizando el uso parcial o medicinal del cannabis, una tendencia que parece darle la razón a aquel escrito chino de hace 4.700 años. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Vale. Yo me llamo Albert Estada, soy especialista en bioquímica clínica por Viamir, pero la verdad es que llevo 5 años dedicado a la endocannabinología, es decir, a la asesoría a personas que quieren utilizar el cannabis, tanto por motivos lúdicos como por motivos terapéuticos. Hola, soy Víctor Guas, soy psiquiatra y me dedico al tratamiento de adultos y en particular al tratamiento de jóvenes que han tenido un reciente brote psicótico. Vale, jugaremos a favor y en contra. El rojo indicará que están en contra de la afirmación y el verde a favor. Bueno, yo pienso que el cannabis es peligroso para la salud porque el uso de cannabis tiene unos efectos a nivel psicológico que pueden ser en determinadas personas, no en todo el mundo, pero pueden ser muy patológicos, pueden dar lugar a problemas serios de salud. El cannabis puede ser malo para la salud para una persona, como lo puede ser la leche, como lo puede ser el chocolate, como lo puede ser el agua, como lo puede ser cualquier sustancia, pero en general no es en sí mismo malo para la salud y, por supuesto, no si lo comparamos con el alcohol, con el tabaco o con otras sustancias. Es decir, puesto en el contexto del que estamos hablando, el cannabis no es lo malo para la salud que nos quieren hacer creer. Yo creo que la leche no tiene el mismo potencial patógeno que el cannabis, ¿no? Por supuesto. Por eso luego he puesto en el contexto, si lo comparamos con otras sustancias de abuso legales como el tabaco, el alcohol, el cannabis es mucho menos malo para la salud que estas sustancias. Evidentemente que es peor el cannabis que la leche, claro que sí. Pues la ley de estupefacientes es clara y taxativa.
una planta estupefaciente o una sustancia estupefaciente que carece de una licencia que por lo tanto la legaliza, el único destino posible, legal, es destruirla. O sea, ya veremos si te multo o no te multo, si te imputo penalmente o no, pero si yo, autoridad del Estado, detecto una planta de marihuana, al amparo de esa ley mi obligación es destruirla, sí o sí. Entonces, el consumo propio abarca o alcanza, el ámbito de alcance del consumo propio es todo lo que tú puedas llegar a demostrar que eres capaz de fumarte. Igual habría un límite, una interpretación así del Tribunal Supremo, de hasta 20 gramos diarios, que es una salvajada. Si tú te deshaces de algo, haces así y te deshaces de algo y el policía no puede recuperarlo, por más que él tenga la profunda sospecha de que lo que tenías en la mano era un porro, es que igual era un chicle que lo has tirado en la alcantarilla. O sea, no hay la prueba irrefutable de el objeto de la sanción, que es fumar marihuana en la vía pública. Yo creo que también es otra falsa leyenda urbana, porque hay más margen que un mes. A veces tarda más, a veces menos. Nosotros invitamos o sugerimos recurrir estas multas. Son muy luchables. Sí, te das un golpe contra una farola y vienen y te hacen el drogotest y das positivo en cannabis o alcohol, las aseguradoras en general no lo cubren por comportamiento negligente del conductor. Puede ocurrir, y a menudo ocurre, que el drogotest en relación al cannabis falla mucho. Entonces das positivo aunque haga muchas horas que consumiste ese cannabis. Está descrito un síndrome de abstinencia al cannabis y la red de toxicomanías que se dedica a tratar el cannabis trata adicciones al cannabis. Dependencia no solo psicológica, sino una dependencia también física. Claro, ¿en qué grado es adictivo? En un grado mucho menor al que nos quieren hacer creer. El tabaco es muchísimo más adictivo que el cannabis. La mayor parte de gente que consume cannabis no es adicta al cannabis. El tema es que quién será adicto al cannabis es algo que a priori no se sabe, ¿no? Sí, Esto claro. es algo que sabemos a posteriori. Ni quién tendrá un accidente de coche. Es algo que a priori no sabemos. Sí, sí. Puedes tener una sobredosis de cannabis. Lo que no te puede es matar por culpa de una sobredosis. Y nunca nadie en toda la historia de la humanidad ha muerto de una sobredosis de cannabis. Yo trato pacientes que tienen psicosis y que fuman o que han fumado, ¿eh? En el caso de los que han fumado y han tenido esta crisis, esta sobredosis ha sido determinante en sus vidas. Ha sido una situación muy grave, diríamos, ¿eh? Si consumes cannabis, estas pautas útiles te interesan. Primero, consumir cannabis debe ser fruto de una decisión personal. Respeta la decisión de los demás y haz respetar la tuya. Además, implica decidir bien cuándo puedes consumir y cuándo no deberías consumir. Segundo, espacia los consumos. Cuanto menos fumes, menos tolerancia desarrollas y disfrutarás más los efectos propios del cannabis. Y además, cuanto menos fumes, menos perjudicas tus pulmones también. Tercero, cuida tus pulmones e intenta utilizar filtros o vaporizadores. Cuarto, potente no siempre significa mejor. A mayor potencia, mayores riesgos. Y 5, and last but not least, debes tener en cuenta los riesgos legales del cannabis. El consumo o la posesión en la vía pública conlleva una sanción mínima de 600 €, así que mejor llévalo justito para fumar el día y evita dar el cante en la vía pública. Además, si conduces, ten en cuenta que la sola presencia de metabolitos de cannabis o de cualquier otra droga en el organismo también es sancionada con una multa de 1.000 € y la retirada de 6 puntos del carnet. Si eres consumidor habitual, probablemente darás siempre positivo en los controles en carretera. En principio, el tabaco también tiene mucha más repercusión en la salud de la gente que no el cannabis, evidentemente, ¿no? El cáncer, etcétera. Sí, ¿no? en general cualquier cosa que fumes
acaba dañándote los pulmones, dañándote el sistema vascular, no solo es cáncer de pulmón. Para mí, lo que hace más peligroso el tabaco, aparte de que está más extendido y que permite más su uso, es que es mucho más adictivo, engancha mucho más. La gente que consume cannabis, pues consume cannabis de joven y luego lo dejan. La gente que consume tabaco, empiezan a consumir tabaco de joven, igual que con el cannabis, pero luego no lo dejan. Tú no te encuentras a mucha gente de 60 años que haya querido dejar el cannabis y no haya podido, pero te encuentras a un montón de gente que ha querido dejar el tabaco y no ha podido. El que tiene fuma y tiene una esquizofrenia, por ejemplo, a continuación, no sabemos, no tenemos la causalidad de que ese haya sido el motivo por el cual. Lo que pasa es que en esquizofrenia, en todos los trastornos mentales, no hay ninguna causalidad clara. Lo que los estudios dicen es que sí que hay una relación entre el consumo de cannabis y la presencia de trastornos psicóticos en concreto. Sí, coincido totalmente con mi compañero, no está demostrada la causalidad, no está demostrado que el cannabis cause depresión ni psicosis, ni ningún... Lo que pasa es que, yo, por ejemplo, el trastorno bipolar yo sí que creo que es más arriesgado el empleo de cannabis, pero ojalá también efectivamente tuviéramos más estudios y supiéramos más cómo funciona esto. Lo que sí se sabe es que una vez la persona ya tiene el trastorno en curso, diagnosticado y está sufriendo el trastorno, el uso de cannabis generalmente descompensa la sintomatología del paciente y se desaconseja completamente el uso. Ciertamente. Aunque no es fácil a veces. Yo tenía un paciente que le decía, hombre, pero no fumes, porque no te das cuenta que cuando fumas te pones peor. Y dices, no, ¿qué dices? A mí el porro me va muy bien. Lo que pasa es que en cuanto lo enciendo, los vecinos encienden las cámaras y ponen los micros, ¿no? Y claro, era difícil poderle convencer. La verdad es que teníamos buena relación y este hombre dejó de fumar, os lo digo. Bueno, fumo claramente porque me sienta bien. Tranzas ilegales por teléfono en clave, fumando marihuana en un sillón confortable. Mira lo que Creo que todo es mejor cuando estoy fumado. Me ayuda a centrarme en cuando tengo que reflexionar, no sé. Y luego aparte lo hace todo más divertido. Todo es mucho más divertido. Te hace mejor persona. He tenido más malas experiencias a causa de no fumar que de fumar. Por ejemplo, estar en una playa maravillosa de Ibiza con una chica guapísima en una puesta de sol perfecta y no tener hierba. O puedo complicarlo. Tener hierba, tener todo eso y no tener papel de fumar. Eso es un mal momento. Yo no fumo por problemas médicos, ni a mí fumar me quita los problemas ni me saca de ellos. O sea, ni me mete en ellos, que es lo más importante, ¿no? O sea, porque eso es lo básico, ¿no? La marihuana no me ha metido en ningún problema, ¿sabes? Me fastidia sobre todo, pues eso, el prejuicio este de, no fumes tanto, o, ¿sabes? O deja de fumar porros, ¿no? Como, igual pienso 30 veces más rápido que tú por el hecho de que voy fumado y es un comentario muy de gente que no fuma, ¿no? Es como que se sienten mejores porque no fuman o algo. Entonces, yo no entro en ese juicio jamás, ¿no? De, ni soy mejor ni peor por hacer esto o lo otro, ¿no? Paso vergüenza a veces en el ascensor, ¿no? Si llevo una bolsa de hierba y eso, tengo un poco ese complejo del olor y de tal, pero volvemos a lo mismo, por el prejuicio este que tiene la gente de considerarte más lento porque fumas. Lo que sí que te puedo decir es, como consejo, el más así que se me ocurre coherente es, no te gastes el dinero del pan en hierba, básico. Entonces tienes un problema, ¿no? Porque eso es una adicción. Yo diría que el hachís puede ser más perjudicial que la marihuana en cuanto que es una sustancia elaborada. Si este hachís luego lo cortamos con otro material, se pueden introducir otros contaminantes y cualquier cosa que tú elabores, cualquier cosa donde tú trabajes, pues añade pasos a la cadena y añade posibilidades de añadir riesgo. El abuso
del cannabis de determinada manera y en una composición determinada puede afectar negativamente a la memoria. Luego es verdad que ese efecto negativo sobre la memoria, si dejas de consumir, se revierte, se recupera. Pero algunos productos del cannabis, como el CBD, en la proporción y dosis adecuada, no solo no afectan negativamente a la memoria, sino que tienen un efecto protector de la memoria. En 2013 un grupo alemán presentó ya un estudio donde evidenciaban que incluso para el envejecimiento fisiológico, no ya para el Alzheimer, el uso de CBD pues conseguía resultados positivos. Afectan negativamente a la memoria en el sentido de que el que fuma mucho luego se queja de que no se acuerda de las cosas, ¿no? Y de que no se siente motivado. ¿Fumas o has fumado cannabis? Sí, no, nunca. Yo alguna vez, sí. Bueno, hace tiempo sí. No. Sí, fumo habitualmente cannabis. ¿Cada cuánto? De cada día. ¿Aspectos negativos de fumar cannabis? ¿Qué efectos tiene sobre la salud? Como que ya el pirulí como que ya no funciona. ¿Qué pasó a ti? A mí no. Que te quedas muy atontado a veces. Cuanto más años hace que fumo, más voy reduciendo quizá la capacidad de concentración. Puede llevar pues a la coca o otras cosas que son mucho peores. Hombre, yo creo que te aísla un poco de la realidad. ¿Algo bueno de fumar cannabis? Se aleja de la realidad. ¿Eso podríamos decir que también es negativo? No creo que sea muy negativo, porque la realidad no es muy positiva. Tiene unos efectos a nivel medicinal interesantes. O sea, hay médicos que no te lo pueden decir, pero yo sé enfermos de trasplantes, de cáncer, que por debajo les han dicho, si puedes tomar marihuana, toma. ¿Y bebe? Que se dice social, ¿no? Somos bebedores sociales, sí. Está tan instaurado que nadie lo cuestiona. Aquí hay una cultura del vino. El alcohol está muy legalizado y muy aceptado aquí en España. Que es un tema cultural. Siempre ha estado más aceptado aquí. El alcohol está 8 puestos por encima del cannabis en peligrosidad y daños. Hostia. ¿Te lo imaginabas así? Podría ser, porque no sé, por alcohol la puedes palmar. Es bastante más perjudicial, la gente muere de eso. Lo que me sorprende es la información que hay, el poco chance, no sé cómo decirlo, que se le da al cannabis. ¿Por qué tenemos el cannabis como una droga más peligrosa que el alcohol? Supongo que por ignorancia o por desconocimiento. A veces se sataniza un poco, entonces la información es un poco mala la que te llega. La falta de información conlleva poder hacer juicios de valor gratuitos. ¿Qué pasaría si se legalizara el cannabis, en su opinión? Yo creo que se debería de legalizar. Supongo que la calidad se estabilizaría. Su consumo estaría más regulado y sería de más calidad. Creo que dejaría de estar tan perseguida. A veces como que para un adolescente es más atractivo que sea ilegal y puede consumir mucha mierda. No lo consuman, estos son los efectos, del alcohol, el cannabis y todo lo más. Así van a terminar, ¿eh? Podría ser que hubiera alguien que sí, yo no diría que esté demostrada esa eficacia del cannabis como agente estimulante de la creatividad. La creatividad y la psicosis son cosas que están cercanas y que funcionan, parece ser, por mecanismos parecidos. De hecho, la psicosis implica una creación de algo, ¿no?, a partir de otra cosa. Puede producir una paranoia. La verdad es que no tenemos tampoco muchas evidencias de lo que ocurre y muchas de la información que tenemos tiene una serie de variables que están interfiriendo, porque normalmente una mujer embarazada que fume porros pues seguramente consume otras sustancias, seguramente no esté en el mejor ambiente y seguramente ese niño no crezca y no se desarrolle en el ambiente más deseable. Con lo cual hay realmente falta de información. Por prudencia aquí sí que yo no tendría ninguna duda en desaconsejar totalmente el uso de cannabis a una mujer embarazada. Dormir es una función fisiológica y cuando no se puede dormir es que pasa algo. No es que haga falta tomar cannabis o hipnóticos o lo que sea, ¿no?, o beberse un whisky, ¿no? Hay gente que el cannabis le ayuda a dormir, pero también hay gente que el cannabis le dificulta dormir. Que están ahí dándole vueltas y les pone nerviosos y no consiguen dormir. Con lo cual, es complicado, es lo que creo que coincidimos en eso.